de contenido del material de esta carta, que esta iglesia es la que alcanzó en su época el más alto grado de obediencia a Dios y de espiritualidad, como dice ahí la lámina. La epístola de los Efesios nos revela eso. Lo que nos debe sorprender a usted y a mí es que en esa ciudad tan pagana, como ya dijimos en estudios anteriores, existieran personas que pudieran comprender esa epístola y que la pusieran en práctica. Pablo de ninguna manera hubiera escrito de esa manera como escribió a Efesios si ellos no hubieran podido tener el nivel espiritual, o si no tuvieran el nivel espiritual que tuvieron y que no la pudieran comprender. Y no solo eso, sino que uno encuentra que cuando se mencionan las 7 iglesias de Asia, estamos hablando del Apocalipsis, la primera de ellas sea precisamente Éfeso, ¿verdad? Y esa es una serie de iglesias que nos dan la historia completa de la iglesia. La iglesia de Éfeso era para muchos la iglesia mejor, ¿verdad? Ya leímos lo que dice ahí en la parte baja de la lámina. Era la iglesia que muy probablemente se encontraba en el nivel espiritual más alto. Hay muchos eruditos bíblicos que piensan que nosotros, las iglesias modernas del día de hoy, no hemos alcanzado tal vez el nivel espiritual tan alto, ¿verdad?, como esa iglesia, donde ellos amaban a la persona del Señor Jesús y le eran obedientes en gran manera. Qué bueno, qué maravilloso sería poder ver esto, la obediencia plena a Dios, como se supone que fue en la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, en nuestras iglesias del presente. Pero muchas iglesias actuales están muy lejos de obedecer tal cual la palabra de Dios en nuestros días. Muchas iglesias están en realidad enamorados de programas, de eventos, de actividades, ¿verdad? Están muy contentos de hacer este o aquel trabajo en la iglesia. Están tan ocupados en la obra de Dios que se olvidan o nos olvidamos del Dios de la obra, ¿verdad? Y cuando pasa esto, podemos estar lejos de la obediencia a Cristo, a pesar de estar muy ocupados en las actividades para Cristo. La que sigue, por favor, ahora sí. Dice ahí que aquí la gran interrogante es: ¿cuánto en realidad amamos a Cristo? ¿Sí? ¿Cuánto en realidad amamos a Cristo? Pablo le va a decir a estos creyentes de Éfeso, así parafraseando: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La pregunta aquí sería: ¿correspondemos a ese amor? ¿Estamos respondiéndole a Él? ¿Puede usted decir con sinceridad: le amo porque Él me amó a mí primero? ¿No? Esta carta de Efesios debería llevarnos cada vez más cerca de Cristo. Y considerando este primer capítulo de la carta de Efesios que estamos ya iniciando, vemos que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y esto es en el mundo presente. Lo fue desde la época antigua, cuando se empieza a funcionar la iglesia de Éfeso como tal, y lo sigue siendo en el presente. En los primeros 2 versículos de capítulo 1 encontramos una introducción, y luego vamos a ver cómo Dios el Padre planea la iglesia del versículo 3 hasta el 6. Usted recordará tal vez que el Señor Jesucristo dijo: me has preparado cuerpo. Y Él vino a este mundo, nació en Belén, donde recibió un cuerpo. Él creció en la ciudad de Nazaret, llegó a ser un carpintero, fue el esposo de María, José, le enseñó el oficio de carpintería. Después de eso, por 3 años él estuvo en el ministerio. Finalmente muere en una cruz, donde vertió su sangre por usted y por mí. Del 7 al 12 del capítulo 1 de Efesios, vemos que Dios el Hijo pagó el precio por la iglesia. Fíjese bien, Dios el Hijo pagó el precio por la iglesia. Y tenemos redención, dice la Biblia, por su sangre. En el 13 y 14, ¿verdad?, vemos que el Espíritu Santo protege a la iglesia. Ahí donde dice la Biblia que usted y yo y todo aquel creyente verdadero fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Luego estamos viendo un panorama. La oración pidiendo conocimiento, pero también poder. Y nosotros, usted y yo, necesitamos el día de hoy esa oración para poder llegar a estudiar y comprender esta epístola el día de hoy.
Oremos, pidámosle a Dios para que el Señor haga algo real y viviente en nuestros corazones. En Efesios tenemos el llamado celestial de la iglesia. Y aquí tenemos que la iglesia es un cuerpo. Ahora sí vamos a abrir la Biblia en Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 2. ¿Alguien que nos lea, por favor? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. En primer lugar, debemos decir que esta es una introducción muy breve. Y es breve por varias razones. Es breve porque esta carta fue dirigida a la iglesia en Éfeso. En algunos de los principales manuscritos, especialmente de los más antiguos, la frase en Éfeso no aparece. Decíamos hace algunas semanas, sino que dejan un margen o un renglón o un espacio en blanco. Se cree porque esto fue hecho así para que esta carta fuera circulando por las 7 iglesias de Asia. Las mismas 7 iglesias que se mencionan en el libro del Apocalipsis, ¿sí? Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 16. Colosenses 4, versículo 16. ¿Qué dice? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la Laodicea la leáis también vosotros. Gracias. Basado en Colosenses 4:16, muchos piensan por esa razón de que la parte en blanco o el pedacito en blanco de la escritura donde no aparece la frase en Éfeso era por esa razón, ¿sí? Es decir, que esta carta que conocemos con el nombre de carta de Pablo a los Efesios era una carta que circulaba entre varias iglesias de Asia, las 7 iglesias del Apocalipsis, y opinamos que muy probablemente así era, en verdad, que esta era para la iglesia de Éfeso, pero también era para todas las iglesias de esa región en aquellos días. Y ahora Pablo no está escribiendo aquí a la iglesia local, si nos fijamos bien por el contexto, sino que se está dirigiendo aquí principalmente a la iglesia en lo general, es decir, a esta iglesia, a cualquier iglesia actual. Él, Pablo, está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, al cuerpo invisible de todos los creyentes que formamos la iglesia de Cristo. 1:1 de Efesios, por favor, en voz alta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cuando Pablo se refiere al Señor, siempre dice así: apóstol de Jesucristo. Nunca dice de Cristo Jesús. Pero aquí quisiéramos cambiarle un poquito y ponerle Pablo, un apóstol de Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué eso? Usted se preguntará. Bueno, espero que usted no piense que estamos tratando de torcer el sentido de la Biblia. Pero él es un apóstol, y un apóstol de Cristo Jesús. Y a través de toda esta carta, y en muchos otros lugares, hay muchos eruditos que piensan que debería decir Cristo Jesús. ¿Por qué? Cristo no es el nombre propio de él. Su nombre propio es Jesús. Cristo es el título, ¿sí? ¿Verdad? Como bien sabemos. Vamos a Mateo 16:16, por favor. Alguien en voz alta que nos haga el favor de leerlo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias. Entonces Jesús era el nombre terrenal propio. Y Pablo podía decir, ya no lo conocemos a él, o sea, a Jesús, en la carne. Pablo no lo había conocido a Jesús en los 3 años de su ministerio. Él dijo que se había encontrado con él en el camino rumbo a Damasco. Ese fue lo que él vio, fue al Cristo glorificado. Fue algo muy diferente a lo que vieron todos los demás apóstoles, ¿sí? Y siempre enfatizó el nombre de Cristo, primero Cristo Jesús. Y además él dice una cosa: yo, dice Pablo, soy un apóstol. Ahora, pregunta: ¿usted sabe qué es un apóstol? Casi todas las iglesias y en todos los cultos de este país y de todo el mundo, iglesias cristianas, e incluso ni iglesias cristianas, aunque dicen serlo, mencionan o se refieren o leen la palabra apóstol. Incluso hoy, en la actualidad,
Hay iglesias que dicen que tienen apóstoles, pero la pregunta aquí es, ¿sabemos qué es un apóstol? Aclarando, bíblicamente hablando. La que sigue. Bueno, la que sigue otra vez, esto ya lo vimos hace rato. Pablo aquí dice que es un apóstol, y ese es el cargo más alto que alguien ostentaba o podía ostentar en la antigüedad dentro de la iglesia de Dios. Pero ¿sabía usted que hay requisitos para que alguien pueda ser nombrado apóstol bíblicamente hablando? O dicho de otra manera, ¿sabía usted que todos los apóstoles tenían ciertas cosas en común para poder ser acreditados por Dios, no por la iglesia, sino por Dios como apóstol? ¿Sí? La que sigue. El primer requisito: todo apóstol se caracterizaba o se caracterizó por fundar iglesias. Yo sé de personas que son nombrados o titulados o mencionados o referidos o encargados como apóstoles, pero que jamás han fundado una iglesia. El primer requisito para que una persona en aquella época fuera determinado, declarado o llevado al cargo de apóstol era que hubiera fundado iglesias. Y Pablo hizo eso, y en varias ocasiones. Primer requisito: para que alguien pueda ser llamado apóstol, tiene que haber fundado cuando menos una. El segundo: haber visto al Señor Jesucristo después de su resurrección. Eso tienen en común todos los apóstoles. La pregunta es, ¿cumpliría o cumple una persona que ahora se ostente con ese cargo? Aunque es diferente, ¿sí? Tercer requisito: recibían y explicaban las escrituras, ¿sí? Recibían y explicaban, ¿sí? Y Pablo tenía ese requisito, ¿verdad? Y hasta con creces. Y el cuarto: la autoridad suprema dada a un apóstol. Vamos a Hechos 1, versículo 8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder Sí. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pregunto, ¿a quién? Bueno, ¿quién está hablando esto? Cristo, ¿A? los apóstoles. No era a todos los discípulos. El problema es que nosotros a veces confundimos discípulos con apóstoles y no es lo mismo. Ya vimos por qué. Porque discípulo, ustedes y yo lo somos. ¿Sí me explico? Todo creyente. De hecho, los apóstoles también eran discípulos. ¿Sí? Pero no todos los discípulos eran apóstoles. Pues lo que pasa es que en el sentido estricto de los 12 apóstoles, que el ministerio que tuvieron ellos especial, ¿no? Por Así haber es. estado con Cristo. Así es. Y ahora no es igual. No, no puede O sea, ser igual. no es el mismo significado cuando hablamos de un apóstol en aquel tiempo al apóstol de hoy. Así es. O Sí. sí, pero sí existe, ¿verdad? Hoy. Existe como tal, Como don. como don, pero no como cargo. ¿Sí me explico? Sí. No como cargo. ¿Por qué? Porque ellos tenían el don dado por Dios o la capacidad dada por Dios para incluso hacer milagros, fundar iglesias, enseñar, recibir. Fíjense bien, recibir, no nada más enseñar, recibir. Porque Pablo recibió. ¿De dónde salió Romanos? ¿De dónde salió Corintios? ¿De dónde salió Colosenses? ¿De dónde salió Filipenses? ¿De dónde salió Filemón? ¿De dónde salió Tito? Él recibió y luego lo transmite. Esa capacidad no la tienen ni los apóstoles, así referidos actualmente, mucho menos los discípulos. No la tenemos. Pero En ese sentido. en el sentido En ese estricto. sentido, estricto. La que sigue, por favor. Algunas denominaciones, fíjense bien, algunas denominaciones, no estoy diciendo la Biblia, por eso subrayé o quise escribirlo así, piensan que los milagros cesaron con los apóstoles. ¿Por qué? Porque en el sentido estricto de la palabra, los apóstoles ya no existen como tales. ¿Sí me explico? Entonces, si esto fue dado a los apóstoles, y ya lo leímos, ¿sí? En la cita que nos leyeron hace poco, hace momentos, ¿verdad? Entonces, al acabarse apóstoles,
acaba, ¿qué cosa? Pues los milagros, ¿sí? Teóricamente hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este era uno de los distintivos que ellos poseían, ¿sí? Vamos a 2 de Juan 1:10. Fíjense bien lo que dice ahí. 2 de Juan 1:10, ¿qué dice? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Otra vez en voz alta, pero despacito. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. ¿Cuál es la palabra clave en todo eso que nos leyeron? Hay una palabra clave. Doctrina. Doctrina. No dice, si alguno viene a vosotros y no hace milagros, no lo recibáis ni le digáis bienvenido. No dice eso. Dice doctrina. Dicho de otra manera.